Cuando era pequeña, siempre sentí que jugaba un papel secundario en el mundo de mis padres. Soy Fernanda, y desde que tengo memoria, mi hermano menor Calder ha sido la estrella brillante de nuestra familia. Es 2 años menor que yo, pero eso nunca pareció impedir que nuestros padres mostraran exactamente quién era su favorito. Cuando yo tenía 8 años y él 6, llegué a casa con una libreta llena de notas, la mayoría de ellas B y una A. Mi madre le echó un vistazo rápido y dijo, «Muy bien, Fernanda», y la pegó en la nevera con un imán. Una semana después, Calder trajo a casa solo A, y mis padres actuaron como si acabara de curar el cáncer. Lo celebraron con helado y le sorprendieron con un nuevo videojuego. Mi padre decía, «Calder tiene mucho potencial, con el pelo despeinado llegará lejos». Intenté no tomármelo a pecho. No sacaba sobresalientes como Calder, pero tampoco era un vago. Mis profesores siempre decían que era uno de los niños más trabajadores que tenían. Devoraba libros, historias de fantasía, biografías, lecturas científicas, todo lo que encontraba. Aprendí a buscar conocimientos en enciclopedias y, más tarde, en Internet. Pero eso nunca pareció importarles mucho a mis padres. «Los libros no te llevarán lejos si no los respaldas con buenas notas», me decía mi madre cada vez que me pillaba leyendo en lugar de estudiar. El momento más difícil, cuando Calder terminó 5º curso con notas perfectas. Una noche, durante la cena, mis padres anunciaron que le premiarían con un viaje a Disneyland. «¿Y Fernanda?», preguntó Calder mirándome. Mi padre carraspeó, «Fernanda se quedará con la abuela Hazel, no se lo ha ganado con sus notas». Me quedé mirando mi plato, moviendo los guisantes. Entonces tenía 13 años, edad suficiente para entender lo que realmente querían decir. Yo no valía lo suficiente. La abuela Hazel, la madre de mi madre, no se parecía en nada a ella. Vivía en una casita acogedora a unos 20 minutos de nosotros, con un jardín lleno de rosas en flor y una cocina que siempre olía a galletas recién horneadas. Mientras mis padres se llevaban a Calder a Disneylandia, yo pasé esa semana con ella. «¿Sabes, Fernanda?», me dijo una noche mientras nos mecíamos en el balancín de su porche. «Tus padres no se dan cuenta de lo que están haciendo. Los niños deberían ser amados de la misma manera. Cada niño es único, con sus propias fortalezas. Tus padres creen que están ayudando a Calder, pero en realidad os están haciendo daño a los dos». Mi relación con Calder era complicada. No éramos precisamente cercanos, pero tampoco me trataba mal. Era el único de la casa que me trataba como si yo importara. De vez en cuando le pillaba mirándome de esa manera, como si se sintiera mal cuando nuestros padres se excedían con los elogios y actuaban como si yo ni siquiera estuviera allí, pero nunca lo dijo en voz alta. Cuando cumplí 16 años, conseguí un trabajo en una cafetería local llamada Bean There. Quería tener mi propio dinero, una forma de depender menos de mis padres. Después de la escuela, trabajaba en mi turno, me guardaba algunas propinas y me dirigía directamente a casa de la abuela Hazel. Últimamente no se encontraba muy bien. Su artritis había vuelto a aparecer y a veces se confundía con el día de la semana. Cada vez que la visitaba, pasaba por la cafetería y le traía algo fresco, normalmente pasteles. Nos sentábamos alrededor de la mesa de su cocina, tomando té y compartiendo croissants de chocolate o muffins de arándanos, mientras me contaba historias de su juventud. «Tu abuelo era todo un bailarín», decía con los ojos brillantes. Me dejó boquiabierta en la feria del condado del 62 condados. Esas tardes con la abuela Hazel eran lo mejor de mi semana. Con ella nunca sentí que me estaba quedando corta. Yo era solo Fernanda, y eso estaba perfectamente bien. Pero las cosas cambiaron cuando cumplí 17 años. La abuela Hazel, que se había ido volviendo más delicada cada mes, falleció pacíficamente mientras dormía. Me partió el corazón. Ella había sido mi ancla, mi lugar seguro cuando todo lo demás en casa parecía un caos. El funeral fue pequeño, solo nosotros y algunas personas de su iglesia. Mis padres estaban allí rígidos, mi madre fingiendo secarse las lágrimas con un pañuelo que se mantuvo casi seco. Calder estaba a mi lado, y cuando rompí a llorar durante el panegírico, me puso la mano en el hombro. Una semana después, estábamos todos en el despacho de un abogado para la lectura del testamento de la abuela Hazel. No esperaba nada, ni siquiera había pensado que me pudiera dejar algo. Simplemente la echaba de menos. El abogado, un tipo con el pelo ralo y gafas redondas, carraspeó y empezó a leer. «A mi hija Elaine Williams le dejo mi casa y todo lo que contiene». Mi madre asintió como si lo hubiera visto venir. «A mis nietos, Fernanda y Thomas Williams, les dejo mis ahorros, que se dividirán a partes iguales entre ellos, $100 cada uno.
que se depositarán en cuentas separadas a las que podrán acceder cuando cumplan 18 años. Me quedé boquiabierta. ¿$100? Esa cantidad de dinero parecía irreal. Y la abuela nos los había dado a mí y a Calder, divididos por la mitad. Miré a mis padres. El rostro de mi padre se había puesto colorado y la boca de mi madre estaba apretada en una línea delgada. No parecían orgullosos ni conmovidos, parecían furiosos. A la mañana siguiente, en el desayuno, la tensión finalmente estalló. «Entonces, Fernanda», dijo mi madre, con una voz dulzona que no engañaba a nadie, «¿qué piensas hacer con el dinero de tu abuela?» Levanté la vista de mis cereales y dije que estaba pensando en usarlo para la matrícula de la universidad. Mi padre se burló, y Calder ni siquiera levantó la vista de su plato. «¿La universidad?», se rió mi madre. «Cariño, seamos realistas. Ese trabajo en la cafetería te viene como anillo al dedo». Parpadeé, sin estar segura de haberla oído bien. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Lo que tu madre quiere decir», intervino mi padre, «es que Calder es quien realmente necesita ese dinero para la universidad. Quiere ir a Princeton, ya sabes, una universidad de élite, mucho más de lo que tú aspirarías». «Pero la abuela nos dejó el dinero a los dos», dije. «Sí, pero Calder lo necesita más», replicó mi madre. «Tiene un gran potencial. Deberías darle tu parte a él». Me quedé mirándola, atónita. «No», dije con la voz temblorosa, «ese es mi dinero. La abuela quería que yo lo tuviera». «Egoísta», espetó mi madre con las mejillas enrojecidas. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Qué has hecho exactamente por mí?», respondí sorprendida por mi propio valor. «Siempre has preferido a Calder en vez de a mí. Lo llevaste a Disneylandia y me dejaste atrás». «Nunca has reconocido mis logros. No seas tan dramático», dijo mi padre, ignorándome con un movimiento de la mano. «Calder se merece una oportunidad. De verdad tiene potencial. ¿Y yo no?». Me levanté, la silla chirrió al rozar el azulejo. «Saco buenas notas, tengo un trabajo, me hago cargo de mi vida». «Ya basta», espetó mi madre. «Estás siendo egoísta e ingrato. Calder necesita el dinero más que tú». Me volví hacia Calder, que mantenía la mirada fija en su plato, negándose a levantar la vista. «No es culpa tuya», le dije, «pero no voy a renunciar a lo que es mío». Salí de la cocina con el corazón acelerado. Durante días mis padres me ignoraron, pasaban por mi lado en silencio, hablaban a mi alrededor en la cena como si yo ni siquiera estuviera allí. Calder me lanzaba miradas de culpabilidad, pero ni una sola vez me defendió. Una semana después, llegué temprano a casa después de mi turno en la cafetería. Al pasar por la habitación de mis padres, oí el murmullo de sus voces. Hice una pausa, sin intentar espiar, hasta que oí mi nombre. «Ese maldito abogado dice que no podemos hacer nada», dijo mi padre. «El dinero pertenece a Jody y ella tendrá acceso cuando cumpla 18 años. «Tiene que haber una manera», dijo mi madre. «No podemos dejar que ese dinero se desperdicie en ella. Calder lo necesita para Princeton». Lo sé, pero legalmente estamos atascados». Di un paso atrás, con el pulso acelerado. ¿Habían acudido a un abogado para intentar quedarse con lo que era mío? No era solo favoritismo, estaban trabajando activamente en mi contra. Esa noche comencé la cuenta atrás para cumplir 18 años y graduarme. Aumenté mis horas de trabajo, ahorré cada centavo, envié solicitudes a universidades con el objetivo de obtener una fuerte ayuda financiera, me lo guardé todo para mí. Cuando finalmente llegó la graduación, lo único que sentí fue alivio. El gimnasio estaba decorado en azul y dorado, y yo me senté con mi clase con toga y birrete, observando a la multitud. Los asientos de mis padres estaban vacíos. Cuando terminó la ceremonia y todos estaban abrazando a sus familias y tomando fotos, yo estaba sola sosteniendo mi diploma. Entonces sentí un golpecito en el hombro. «Felicidades, hermana», dijo Calder, mostrando una sonrisa nerviosa. «¿Calder? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están mamá y papá?» Se encogió de hombros. «En casa. No querían venir. Me escapé. No saben que estoy aquí». Parpadeé sorprendida. «Gracias por venir». «Sí, bueno», dijo, cambiando de postura. «Te merecías que alguien apareciera. Y lo siento. Por todo. Por el dinero y esas cosas». Asentí sin saber qué decir. No todo era culpa suya, pero tampoco me había defendido nunca. A la noche siguiente mis padres me dieron el golpe de gracia. «Ya tienes 18 años», dijo mi madre con frialdad durante la cena. «Ahora tienes acceso a tus fondos, así que es hora de que te mudes». La miré y luego me volví hacia mi padre, que asintió en silencio. Calder se limitó a mirar fijamente su plato. «¿Cuándo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Cuanto antes mejor», dijo mi padre. «Mañana sería ideal». Lo había visto venir, pero eso no lo hacía más fácil. Asentí levemente, me levanté de la mesa y me dirigí a mi habitación para empezar a hacer las maletas. Esta vez sin lágrimas.
y había llorado bastante por la gente que no me correspondía. A la mañana siguiente utilicé parte de mi herencia para alquilar un modesto apartamento. Metí todo en mi destartalado coche y me fui sin decir una palabra. Más tarde ese día, Calder envió un mensaje de texto. «Lo siento, se equivocan. Avísame si necesitas algo». No respondí. Estaba demasiado agotada emocionalmente. Ese verano busqué universidades y me decidí por la estatal de al lado, un programa de finanzas fuerte, no Princeton, pero sólido, y me ofrecieron una beca parcial. En agosto me mudé a la residencia de estudiantes, pagué la matrícula con la herencia y aún me quedaba algo de dinero. Mi compañera de habitación, Cassidy, era una californiana que gastaba como si no hubiera un mañana. Ropa nueva, cenas elegantes, entradas para conciertos. Pero la abuela Hazel me había enseñado a ser inteligente con el dinero, así que me mantuve cautelosa. Corté completamente el contacto con mis padres, aunque Calder llamaba de vez en cuando. Charlaba sobre la escuela, sus amigos, cosas normales de hermanos. Rara vez mencionaba a nuestros padres, y yo nunca preguntaba. 2 años después terminó el instituto y llamó para contarnos novedades. «Mamá y papá vendieron la casa de la abuela», dijo, con voz apagada. «La están usando para pagar Princeton». «Oh», respondí, sin saber qué decir. El acogedor lugar con el jardín de rosas se había ido para financiar sus sueños universitarios. Me dolió, pero no me sorprendió. Después de eso, sus llamadas se hicieron más raras. Cuando intentaba contactarlo, me daba respuestas cortas. Siempre estaba demasiado ocupado. Al final, dejé de intentarlo. Me sumergí en mis estudios, decidida a demostrar que se equivocaban. Me gradué con honores en gestión financiera y gracias a una conexión de prácticas me ofrecieron un trabajo en Harper Financial, justo en la ciudad de mi universidad. No era una gran empresa, pero era un paso adelante. Mi primer lugar era pequeño, apenas tenía espacio para una cama y un escritorio, pero era mío. Empecé con cuentas básicas, pero tenía buen ojo y un enfoque creativo para los problemas. En 3 años, había subido 2 veces de puesto. A los 27 años, dirigía mi propio equipo. A los 29, me convertí en uno de los directores financieros senior más jóvenes de la empresa, ganando lo suficiente para comprar por fin el apartamento con el que había soñado. Un elegante piso de 2 dormitorios con enormes ventanales y vistas al parque. Entonces, un día, mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. «Hola», dije, esperando otra llamada de spam. «Jody», dijo la voz. Era más grave de lo que recordaba, pero inconfundible. «¿Calder?» «Sí, soy yo», respondió. «De hecho, estoy en la ciudad ahora mismo. Hay un sitio en Maine llamado Blue Door. ¿Quieres que nos veamos a las 7? «Lo conozco, allí estaré». El Blue Door era un local pequeño y moderno con paredes de ladrillo visto y plantas colgando del techo. Llegué temprano y elegí un lugar cerca del fondo. A las 7, quiente, se abrió la puerta y entró un hombre al que apenas reconocí. Calder siempre había sido el guapo de la familia. Alto, atlético, con la mandíbula cincelada de papá y los ojos azules brillantes de mamá. El tipo que entró en la cafetería seguía siendo alto, pero parecía agotado. La ropa le quedaba grande y tenía los ojos rodeados de sombras profundas. «Tienes un aspecto diferente», dije con frialdad. Él se rió secamente. «Sí, he pasado por algunas cosas. Cuando nos trajeron las bebidas, Calder no perdió el tiempo». «La cagué, Jody», dijo en voz baja. «Cuando llegué a Princeton, como que perdí el control. Nuestros padres siempre habían sido muy estrictos. La universidad le dio una probadita de libertad y se entregó por completo. Fiestas, alcohol, drogas, todo. En el 3er año, lo echaron por consumir». Lo miré atónita. Esto no era lo que nuestros padres habían imaginado para su hijo estrella. «Mamá y papá estaban destrozados», continuó Calder. «Pasé 3 años en rehabilitación. Llevo 2 limpio. Siento que hayas pasado por eso», le dije, y lo dije en serio. «Pase lo que pase, no quiero que sufra. No consigo un trabajo decente», dijo. «He estado trabajando en una gasolinera en casa, pero la paga es horrible. Vine aquí con la esperanza de empezar de nuevo». Lo miré. «¿Qué tipo de trabajo estás buscando?» «Cualquier cosa estable. No soy exigente». Mi amiga Riz trabajaba en RRHH, en una empresa de transporte, y me había dicho que estaban contratando. «Quizá pueda ayudar», dije. «Conozco a alguien en Princeton Shipping». Necesitaban personal administrativo. Yo podía responder por él. Los ojos de Calder se iluminaron. «¿En serio? Eso sería increíble, Jody». A la mañana siguiente llamé a Riz. Ella concertó una entrevista para Calder y al final de la semana lo contrataron. No era un trabajo muy sofisticado, sobre todo papeleo e introducción de datos, pero era un comienzo. En los meses siguientes, Calder y yo reconstruimos nuestra relación. Nos poníamos al día tomando un café o cenando cada semana. Parecía decidido a mantenerse limpio y rehacer su vida. Una noche, durante la cena, Calder sacó el tema de nuestros padres. «Intenté hablarles de ti»,
dijo, dando vueltas a la comida en el plato. De lo bien que te va en tu carrera y todo eso. ¿Qué dijeron?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Calder parecía incómodo. Me cortaron antes de que pudiera terminar. Papá dijo que no quería oír hablar de ti. Mamá cambió de tema. No tienen ni idea de lo lejos que has llegado. 6 meses después de empezar el trabajo, Calder vino a mí con algo pesado. Mamá y papá tienen problemas, dijo mientras nos sentábamos en una cafetería. Facturas médicas, deudas de tarjetas de crédito, retrasos en los pagos de la hipoteca, podrían perder la casa. Sentí una rápida oleada de amarga satisfacción, seguida de una punzada de culpa. Eso es duro, respondí con calma. Me preguntaba, dijo Calder con cautela, si tal vez podrías ayudarlos. ¿Solo hasta que se recuperen? Casi dije que no. Pero entonces oí la voz de la abuela Hazel en mi cabeza. Los hijos deben ser amados por igual. Ella habría querido que ayudara. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. 2,000 al mes cubrirían la hipoteca y ayudarían con el resto de los gastos. Era una gran cantidad de dinero, pero podía manejarlo. Está bien, dije, lo haré. ¿Quieres que les diga que es de tu parte?, preguntó Calder, un poco insegura. Me encogí de hombros. No importa, solo envíalo a través de tu cuenta. Solo estoy haciendo lo que se supone que debe hacer una hija. Que lo supieran o no, no me importaba. No se trataba de crédito ni de hacer las paces. Era lo correcto. Y así empezó todo. Cada mes le transfería $2,000 a Calder y él se los enviaba a nuestros padres. No les pregunté si creían que venía de él o de otra persona y, sinceramente, no me importaba. Eso duró 2 años. Yo me concentré en el trabajo. Calder mantuvo su empleo y su sobriedad, y nuestros padres conservaron su casa. Entonces, una noche, Calder llamó con voz alegre. Mamá y papá celebran su 35 aniversario el mes que viene, dijo. Van a dar una gran fiesta en el Grand Hotel. Viene todo el mundo, familia, amigos, y Jody te quieren allí. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? ¿Por qué me querrían a mí? Creo que están intentando arreglar las cosas, dijo Calder, aunque no sonaba muy seguro. ¿Vendrás? Por favor. Allí estaré, y tal vez sea el momento de hablar de las cosas. Después de colgar, me senté en mi tranquilo apartamento pensando. Todavía no sabían nada de mi vida actual. Nunca llamaron, nunca pidieron perdón. ¿Por qué me invitan ahora? Algo no me cuadraba, pero a pesar de todo, sentía curiosidad. ¿Qué sentiría al volver a verlos? ¿Mostrarles la mujer en la que me había convertido sin su ayuda? Aunque una parte de mí decía que no, me encontré a mí misma diciendo que sí. Elegí un vestido nuevo, azul marino, elegante y más caro que el alquiler de mi primer apartamento después de la universidad. Reservé una habitación en casa y despejé mi agenda. El Grand Hotel era el lugar más elegante de la ciudad, una mansión victoriana renovada con amplios jardines y un salón de baile iluminado por una lámpara de araña de cristal. Entregué mis llaves al aparcacoches, alisé mi vestido y respiré hondo. Esto estaba sucediendo. En el interior, mis tacones resonaban contra el suelo de mármol mientras cruzaba el vestíbulo. El personal indicaba a los invitados la fiesta del 35 aniversario de los Williams en el gran salón de baile. Seguí las indicaciones. Mi pulso se aceleraba con cada paso. Fuera del salón de baile, hice una pausa. A través del cristal, vi a la gente charlando, riendo, chocando copas. Vi a mamá con un vestido plateado, sonriendo mientras las mujeres se acercaban a felicitarla. Papá estaba cerca con un traje elegante, con aspecto sereno. Calder había dicho que se reuniría conmigo aquí, pero aún no había aparecido. Miré el reloj, llegaba justo a tiempo. Respiré hondo una vez más, abrí las puertas y entré sola. La sala se quedó en silencio. Algunas cabezas se volvieron, la gente murmuró. Vi a viejos amigos de la familia y primos a los que no había visto en más de 10 años. Luego vi a mi hermano junto a nuestros padres. Sus ojos se clavaron en mí y se abrieron de par en par. Empezó a moverse rápidamente entre la multitud para llegar hasta mí. Fernanda, has venido, dijo abrazándome rápidamente. Estaba a punto de enviarte un mensaje. Te dije que estaría aquí, respondí, mientras escudriñaba la multitud. Calder me guió entre los invitados hacia nuestros padres. Cuando me acerqué, mi madre se inclinó y le susurró algo a mi padre. Su rostro se tensó. Mamá, papá, dijo Calder una vez que llegamos a ellos, mirad quién ha aparecido. Mi madre esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fernanda, no estábamos seguros de que vinieras. Pero tú me invitaste, dije. Un pesado silencio se instaló entre nosotros antes de que ella se diera la vuelta y me llevara a la mesa más alejada del salón de baile, escondida en la esquina más alejada.
Señaló una silla con una tarjeta de presentación. Miré hacia abajo y me quedé paralizada. En una elegante caligrafía decía fracaso. ¿Es una broma? Pregunté con una voz sorprendentemente tranquila. Su sonrisa falsa se desvaneció. Sabes perfectamente lo que eres, dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la oyeran. Aquí todos lo saben también. Calder ha estado cuidando de nosotros durante 2 años mientras tú te has dedicado a despilfarrar tu herencia. Ni un solo dólar tuyo. Calder apareció a mi lado, pálido. Por favor, no montes una escena, murmuró. Siéntate y hablaremos. Me quedé mirando la tarjeta y luego la cara petulante de mi madre. Una extraña calma se apoderó de mí. Cogí la tarjeta de visita, asentí y me senté. Coloqué la tarjeta en el centro, donde todos pudieran verla. Comenzó la cena. Comí en silencio, ignorada por todos los que estaban en mi mesa. Luego llegaron los brindis. Mi padre empezó, dando las gracias a todos por estar allí. Los miembros de la familia siguieron con cálidos deseos. Justo cuando parecía que todo estaba terminando, me levanté, con la copa en la mano. La sala se quedó en silencio. La expresión de mi madre se volvió tormentosa. Pero no podía detenerme sin hacer una escena. Me gustaría decir unas palabras, dije, a mis padres en su 35 aniversario. Levanté mi copa. La mayoría de ustedes me conocen como la oveja negra. El fracaso. Hice un gesto hacia mi tarjeta de identificación. Lo que probablemente no sabéis es que durante los 2 últimos años he estado enviando a Calder $2.000 al mes para mantener a nuestros padres. Una oleada de jadeos recorrió la sala y mi madre palideció. Así es, continué. ¿Esa hipoteca? Yo. ¿Las facturas del hospital? Yo. Lo pagué todo. Calder solo estaba pasando el dinero. Miré directamente a mis padres. Lo hice porque pensé que era lo correcto, pero ahora veo que nunca es suficiente para ustedes. Así que esta noche me alejo de ese deber. Dejé mi vaso y agarré mi bolso. Felicidades por los 35 años. Espero que disfruten el resto sin mi ayuda financiera. Acababa de llegar a mi coche cuando oí que me llamaban. Mis padres cruzaban el estacionamiento a toda prisa. Fernanda, espera, dijo mi padre. Tenemos que hablar. No hay nada que decir, respondí abriendo la puerta. No puedes cortarnos los fondos, dijo mi madre. La ira desapareció, reemplazada por la desesperación. Necesitamos ese dinero. Deberías haber pensado en eso antes de etiquetarme como un fracaso delante de todos. No lo decíamos en serio, dijo rápidamente mi padre. Fue solo una broma que se fue de las manos. Me reí. ¿Una broma? ¿Como cuando me dijiste que no valía la pena ir a la universidad? ¿O cuando me echaste el día después de graduarme? ¿Esas también fueron bromas? No tenían respuesta. Dije que durante años busqué tu aprobación. Y aún así, el único valor que tengo para ti es el dinero. Dinero que ni siquiera sabías que era mío hasta esta noche. Me metí en el coche. No llames. No envíes mensajes. Hemos terminado. Una semana después, Calder se pasó por casa. Solo quería decir que lo siento, dijo. Lo que hicieron fue horrible. No tenía ni idea. Te creo, dije, pero lo dije en serio. He dejado de ayudarles. Calder asintió. Lo entiendo, no te culpo. La vida siguió. Me dediqué en cuerpo y alma a mi carrera, que no paraba de crecer. Por fin hice ese viaje a Europa con el que siempre había soñado. Volví a tener citas. 6 meses después del aniversario, Calder llamó. Tenían que vender la casa, dijo. Llevaban un mes en un apartamento diminuto. Le decían a todo el mundo que era culpa tuya, que eres egoísta y cruel. A veces me los imaginaba allí, sentados con las consecuencias de sus decisiones. No sentí satisfacción, pero tampoco me sentí culpable. La abuela Hazel tenía razón. Los niños merecen ser amados por igual. Mis padres nunca aprendieron eso. Y ahora habían perdido a sus 2 hijos. Calder por la decepción, yo por su crueldad. Conservé la tarjeta de visita como recordatorio, no de lo que pensaban de mí, sino del día en que dejé de necesitar su aprobación. La enmarqué y la colgué en la oficina de mi casa, donde podía verla todos los días mientras construía una vida de la que estaba orgullosa, en mis propios términos.